Hola, para esta sesión de la materia de principios y bases de la gastronomía te voy a mostrar varios conceptos y dos preparaciones a base de dos tubérculos. El primero es camote y el otro es papa. Primero quiero comentarte que hay un concepto en gastronomía que se llama mise en place. Mise en place proviene del francés y significa todo en su lugar o todo a tiempo. Y eso significa que son preparaciones previas que tienes que realizar antes de preparar una receta. Más o menos es tener todo cerca, todo listo, para que en el momento en el que vas a empezar a preparar los alimentos no tengas inconvenientes y eso no te vaya a ocasionar pérdida de tiempo, mermas, ¿no? O inclusive hasta accidentes. Como parte del mise en place, específicamente a las técnicas culinarias enfocadas a los cortes, tenemos este tipo de material el cual vamos a estar ocupando y que requiero que ubiques. Bueno, primero vamos a empezar en el que tenemos el insumo con el que vamos a trabajar, ¿no? En este caso la base del camote. El insumo que requerimos está aquí ya listo, lavado, desinfectado. Hay uno que ya pelé previamente para poder hacer las preparaciones más rápidas, igual que una papa, lo voy a dejar remojando en agua. Puede ser agua sola, ¿no? Purificada, o agua con un poco de limón, que eso es importante. En cuanto a insumos, vamos a utilizar papa, camote, un poco de agua, limón y sal, ¿no? Básicamente es poco. Al mismo tiempo, para otra preparación derivada que después te voy a mostrar, vamos a usar aceite, el cual previamente he puesto a calentar y ahorita te voy a hablar acerca de la temperatura. Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces es pelar a base de nuestro alimento, y entonces para una técnica adecuada de pelado necesitas recargar el insumo hacia la tabla, nunca hacerlo al aire, recargarlo hacia la tabla y hacer la presión del pelador hacia abajo, nunca en contra de tu mano, porque esto te va a ocasionar accidentes. Entonces, debido a estos puntos, ¿no? De hecho, inclusive los peladores así tienen la forma para ir haciéndolo hacia abajo y entonces poder hacerlo más rápido y que el filo corra de una manera más adecuada. Al mismo tiempo en el que vamos a pelar, te voy a comentar de lo que es el equipo, ¿no? Bueno, si tú te estás dando cuenta, tengo una tabla, pero es muy importante que debajo de la tabla siempre esté un trapo húmedo, súper importante. Ve que así tengo solidez y entonces no se resbala. Si el trapo está seco no funciona, siempre tiene que estar húmedo y eso es para evitar accidentes. Además de estos dos elementos necesito un cuchillo. En este caso yo estoy utilizando un cuchillo tipo santoku, que más adelante te voy a explicar de qué se trata, ¿no? Además del cuchillo general, cuchillo santoku o chef, vamos a ocupar a lo mejor un cuchillo mondador curvo o recto. Este es curvo, este es un cuchillo mondador, el cual nos va a ayudar para hacer cortes muy precisos. Hoy no lo vamos a utilizar tanto para eso, pero sí me podría ayudar, por ejemplo, para quitar este tipo de segmentos en el alimento y que entonces así no tenga relieves, ¿no? También a veces sucede en la papa y para eso nos va a ayudar, ¿no? Además, voy a utilizar una cuchara parisien o parisina. En este caso, por el tipo de corte que te voy a enseñar más adelante, pues requerimos de este instrumento. Además de ello, también forma parte de la estación de mi corte dos utensilios más, en los cuales van a ser bowls o tazones. Necesito que sean dos. Uno va a ser para los desperdicios. Siempre es muy importante que así como voy pelando, yo vaya limpiando mi estación. Eso es súper importante. No puedes tener aquí en tu tabla todo junto, aunque tu tabla esté muy grande, es muy importante que limpies tu sección, eso es súper esencial. Entonces vas pelando y después quitas los residuos de tus preparaciones, ya sea de las cáscaras, etc., para que vayas limpiando tu estación y eso, uno, evites contaminación cruzada y evites también lo que es accidentes, porque por tener la tabla muy llena no tienes espacio, en muchas ocasiones también suceden los accidentes. Listo, entonces, una vez que ya tenemos, si te das cuenta, el camote que estoy utilizando es camote amarillo o conocido también como naranja. Cualquiera de los dos sirve, existe también el morado y no hay problema, sirve para este tipo de preparaciones. Bueno, una vez que ya pelé el insumo, el primer corte que te voy a mostrar en hacer es un corte llamado chips. Siempre que vayas a hacer cualquier tipo de corte, esto aplica para este corte que te voy a mencionar y cualquier otro tipo, debes de encuadrar tu alimento. El encuadrar te sirve para varios aspectos. Uno,
que tu corte te salga parejo y uniforme siempre es bien esencial. Entre más recto tenga que ser el corte, vas a tener que encuadrar más, uno, y dos, para servirse como base. Si tú te das cuenta aquí, ahorita, y yo empiezo a cortar el camote, en este caso, yo no tengo una base segura, el camote tiende a ser redondo y entonces se va a resbalar, y aunque mi tabla esté firme pero el alimento se resbala, puedo tener accidentes y cortarme. Eso es muy importante. Entonces voy a hacer una base para que entonces a partir de aquí, esto es encuadrar, o que me ayuda también a entablar, entonces ahora sí ya no se mueva. Pero viste que lo hice poquito, lo hice mínimo. En este caso, cuando nosotros hacemos cortes muy concretos, se llega a desperdiciar alguna parte del alimento. En este caso lo voy a yo apartar, pero en restaurantes, ¿no? En diversas empresas de alimentos y bebidas, no necesariamente se tiene que desperdiciar. Sobra del corte, pero con eso puedes hacer un puré, por ejemplo, de camote, puedes hacer un puré de papa, lo puedes utilizar para otra base de preparaciones, no necesariamente lo tienes que tirar, que eso es un punto muy importante. No es desperdicio, sino ver en qué otra parte lo vas a ocupar. Ya que entonces hice esta primera sección, entonces está ligero, como lo puedes ver. ¿Por qué? Porque mi corte no va tan recto, sino por el contrario, el primer corte con el que voy a trabajar es redondo y se llama chips. Chips, así como la marca de las papas. De hecho, la marca proviene de ahí. El primero es el corte, después surgió la base de la marca. Bueno, ¿de qué se trata? Un corte chips son tajadas muy delgadas, súper delgadas, que van a tender a quedarnos redondas o casi redondas, pero la parte súper esencial es que tienen que ser muy delgadas y consecutivas, parejas. No puede ser una más gruesa, otra más delgada. Estamos hablando de que van a ser aproximadamente de menos de 1 milímetro. Entonces, lo primero que tengo que hacer es esto. Después de ahí otra vez encuadro aquí. ¿Por qué? Porque pues los camotes y muchos de los alimentos traen una base que es muy que termina en pico, ¿no? Que no es tan recta, y una vez que tengo eso, esta parte, entonces ya a eso es encuadrar. Encuadré de aquí, encuadré acá, voy a empezar entonces a realizar mi corte. Ahora, para realizar el corte tengo que tomar en esta posición, observa mi mano, en esta posición el alimento, nunca tengo que tomarlo así, sino cuando yo vaya cortando me voy a lastimar los dedos. Eso es muy importante para la seguridad, siempre tengo que hacerlo así o así, ¿vale? Que eso es una parte muy esencial. Esta parte nos ayuda inclusive en los nudillos a sostener el cuchillo, y yo puedo estar cortando sin ver, pero los nudillos me van a indicar que nunca me voy a cortar, porque eso detiene al filo del cuchillo, ¿vale? Entonces esa es la primera parte. Por otro lado, ¿cómo se agarra el cuchillo? El cuchillo se agarra con la mano pareja, no así, que es el error más común que nosotros hacemos en muchas ocasiones al cortar. Tienes que agarrarlo recto para después entonces aplicar fuerza, ¿no? Y entonces esa fuerza sea pareja desde un inicio hasta el final. ¿A qué me refiero? De que si primero yo lo hago con mucha fuerza y luego suelto, esto va a ser la base del cuchillo, ¿no? Mi hoja del cuchillo. Entonces, cuando hago esto, el corte no me va a quedar recto. Entonces, tengo que hacerlo firme y con la misma fuerza de un inicio al final, para que no se desvíe la hoja del cuchillo. Entonces, voy a empezar y voy a empezar a sacar las chips, ¿no? Es común que a lo mejor en las primeras te van quedando un poquitito desviadas, pero tiene que ser mínimo. Si te estás dando cuenta de lo mínimo que está sucediendo. Y entonces aquí en este caso, lo recto es gracias a la fuerza. Si yo no aplico fuerza, la misma un inicio que al final, me va a quedar esto. Eso lo hice forzoso, ¿no? Esto significa que primero sí puse la misma fuerza, después solté el cuchillo y por eso no salió completa. Ve, en este caso, como lo hice con la misma fuerza desde un inicio hasta el final, y tiene el mismo grosor. Entonces, así es como deben de resultar un corte adecuado de chips, que es lo que estamos buscando. Si lo observas aquí, entonces estos son los adecuados, estos serían los inadecuados. El primero, y debido a que lo hice a propósito para que saliera disparejo. Voy a continuar así con el resto del camote para después que te comente cómo podemos preparar este tipo de corte. Una vez que he terminado con el corte, si puedes observar entonces aquí, tenemos las dimensiones correctas, delgadas como dijimos, parejas, ¿no? Igual de este lado que de eso es muy importante dentro de las chips, no grueso de un lado y delgado del otro, o por la mitad, que eso es esencial. Entonces, bueno, las voy a reservar en este lado. Mientras tanto, te comentaba desde hace rato que ya tenía
el aceite listo, porque para este caso, en este tipo de preparación, lo adecuado es hacer una fritura, ¿vale? Entonces, de una vez te voy a mencionar el método de cocción con el que vamos a trabajar y sus características. Bueno, tengo el aceite, estaba hace un ratito en la flama, pero debido a que estoy controlando su temperatura, lo saqué un momento, de aquí en lo que lo voy a ir ocupando. Es muy importante rectificar la temperatura. Lo voy a regresar un momentito ahorita que ya vamos a empezar y que poco a poco irlo nivelando. En este caso, los grados de temperatura que deben de ser correctos para aplicar una fritura son 180 grados centígrados. En ese caso, depende mucho del tipo de alimento, su grosor del corte, y qué características tiene el alimento. ¿A qué me refiero con características? Bueno, que si está totalmente crudo, como es en este caso, o que si a lo mejor una parte del alimento ya está con una precocción anterior y solamente quiero dar un terminado, entonces ahí puedo yo subir un poco más la temperatura. Lo que sí, y que es una regla muy importante, apúntala, una fritura nunca debe de pasar de más de los 200 grados centígrados. Si pasa de esa temperatura, tu alimento va a empezar a quedar demasiado oscuro, café o hasta quemado, e inclusive puede llegar a quedar crudo por el centro, que ese es otro punto que vamos a ver para otras sesiones. En este caso es fácil porque mi alimento es delgado, pero de todas formas debo de controlar la temperatura. Entonces voy a rectificar, para eso tengo mi termómetro, voy a rectificar en qué grados estoy, en 175, por lo tanto entonces eso me indica que le puedo subir a la flama. ¿Por qué bajó? Hace un rato ya estaba a más de 190, pero pues lo saqué. Si te das cuenta, aquí el punto muy importante es que tú lo debes de controlar. Tú debes de controlar el fuego, no el fuego debe de controlar tu temperatura y tu aceite, que eso es una parte esencial. Entonces le puedo subir un poquito más porque yo ya quiera que esté mucho más rápido. Ya subió un poquito, todavía le voy a subir más debido a que ya requiero que esté listo. Bueno, ahora, mientras el aceite llega a su punto, una base súper importante que debes de tomar en cuenta es que el alimento debe de resultar crocante para este caso de la preparación sin que esté demasiado grasoso. Eso es lo que estamos buscando y ahorita lo vas a observar. Sin embargo, también debes de tomar en cuenta esto. Conforme tú vayas agregando el alimento al aceite, la temperatura de esto va a bajar. Por lo tanto, entonces, un error muy común que hacen al preparar este tipo de recetas es que todo se lo ponga de un jalón, y eso es incorrecto, debido a que voy a provocar que la temperatura del aceite baje y entonces mi alimento va a quedar grasoso. Vamos a rectificar otra vez la temperatura, ya estoy en 183, por lo tanto es una característica perfecta. Vamos a agregar uno de las rodajas de las chips de camote y voy a verificar cómo se está comportando. Cuando lo agreguemos siempre tenemos que hacerlo despacio. Y ve, ese es el tipo de burbuja que nosotros estamos buscando. Para ello entonces vamos a tener una cuchara, o también es conocido como una araña o una espumadera, ¿no? Aquella que tiene aberturas como están en este caso. Ahorita voy a ir agregando de más en más, obvio que no voy a hacer siempre la fritura de uno en uno, pero quiero que rectifiques cómo va tanto color como la base de la consistencia, para que después eso mismo lo puedas controlar cuando ya lo haces con más alimentos, ¿no? O con mayor cantidad de alimentos. No es recomendable que los metas todos al mismo tiempo, y aquí en este caso ya estoy observando que he llegado al punto, ¿no? En general el camote tiende a hacerse mucho más café que cuando hacemos una fritura de papa, y entonces esa es la base que yo estoy buscando. Ahorita voy a rectificar cómo sigo con mi temperatura, porque recuerda que también aquí en este caso una parte muy importante es que rectifique constantemente la temperatura. No significa que porque hace rato estaba en esos grados, ahorita va a estar en los mismos, a lo mejor ya está más caliente, entonces tenga que bajar a la flama, ¿vale? Entonces, para poder continuar con mi fritura, tomo otra vez la temperatura del aceite, estoy rectificando, estoy en 177, casi ya estoy llegando al límite, no tengo problema y puedo agregar, ¿no? Si yo estuviera en 170, si me espero, estoy a 3 grados, no hay tanto problema, mientras estoy hablando va a ir subiendo, y entonces agrego otra vez mis alimentos. Acuérdate lo que te decía, sin que los avientes, eso es muy importante. Voy a mantener ese punto, voy a irlo moviendo, y es importante que ya tengas, mientras estás en esta base de elaboración, preparado
un recipiente extendido, puede ser un plato, con unas servilletas para poder absorber la base de la grasa que posteriormente no vamos a querer en nuestra preparación. Como te decía, es importante en una fritura que el alimento no quede grasoso, sino por el contrario, en una fritura se busca que esté crocante. Entonces voy a irlo así realizando. Ya agregué un poco más de alimento que hace rato, ahorita voy a agregar una tanda más, pero voy a rectificar si en esa temperatura está bien o si le tengo que subir a la flama. Yo ahorita estaba viendo que la burbuja estaba bajando, por lo tanto entonces le subí un poquito más a mi flama, y entonces así rectificar que no baja la temperatura, ¿no? Lo que decíamos, mientras el alimento está ahí también puedo tomarlo. Sí bajó, como te decía, ¿no? Ahorita ya estaba en menor temperatura, ya está, lo paso hacia la base de mi papel absorbente. Estos también ya están. Aquí en este caso todo el tiempo siempre va a ser muy importante tener cuidado de el grosor, lo que te decía. Un grosor no solo es para estética, sino un grosor es para que el alimento se cocine de manera uniforme. Si tú tienes alimentos muy gruesos y luego tienes alimentos súper delgados, vas a ocasionar que entonces la cocción no sea pareja, no sea al mismo tiempo. Entonces ya de aquí escurro y coloco otra vez. Así voy a ir terminando. Observa la tonalidad que es correcta, ¿no? Y así voy a ir terminando con el resto de mi alimento. Como te decía, cada vez voy a ir colocando un poco más para tratar de hacerlo más rápido. Rectifico si la temperatura está bien o lo bajo. Si tú te das cuenta, muchas veces ya no utilizo el termómetro, pero veo justamente la burbuja y con eso es con lo que yo ya me guío, ¿no? Si estás viendo demasiada burbuja, quiere decir que el aceite ya está demasiado caliente, entonces tú te tienes que ir guiando, ¿no? Eso lo observas conforme a la práctica, es una parte importante. Es esencial el movimiento para este caso y recuerda que lo que estamos aplicando ahorita es fritura profunda, que no es lo mismo que una fritura media o rehogado. Te das cuenta que el alimento está totalmente sumergido y nadando en el aceite, ¿vale? Que esa es una parte esencial. Y es rápida. Te estás dando cuenta de cuántos segundos a minutos llegamos a tener, es mínimo, ¿vale? Que eso es una característica dentro de la fritura. Una fritura no afecta mucho a los nutrientes como comúnmente se podría satanizar por ahí. Una fritura es apropiada porque las vitaminas y los minerales permanecen debido a que el tiempo de cocción es poco. Sin embargo, el detalle es lograr hacer una fritura de forma adecuada. Mira cómo estos ya están, que era de la parte inicial del camote, en donde el camote estaba más delgado. Si te das cuenta que cuando el camote de un inicio está más delgado, pues entonces, obvio, por más que yo haga el corte súper uniforme, va a estar antes. Mira este color como está preciso, justo ahí en el punto. Y ahorita te voy a enseñar algunos que voy a tratar de dejar a propósito para que veas cuál es el color correcto y cuál no. Bueno, entonces he terminado la fritura, ahorita te la voy a presentar y vamos a hablar acerca de sus características, cómo diferenciar. Pues bueno, aquí tenemos unos resultados. Por otra parte, vamos a empezar con otra parte de la receta con respecto del insumo de la papa. Como decíamos desde hace rato, entonces la primera parte va a ser que voy a pelar la papa. Y una vez que termine en pelar la papa, voy a empezar a encuadrar. Pero ahora no solo lo voy a hacer tan ligero como hace rato, acuérdate, el bowl de desperdicios, sino que lo voy a encuadrar de una manera mucho más pareja, porque necesito explicarte el siguiente corte, el cual es muy recto. Entonces, el punto es lo que ya te había mencionado desde hace rato. Si tú vas a hacer cortes muy rectos, entonces vas a tener que encuadrar más tu alimento, más en este caso de que son alimentos ovoides o que están más o menos redondeados, ¿no? Entonces vas a tener que quitar más sobrantes, de eso se trata encuadrar, ¿sí me entendiste? Quitar sobrantes para hacer una base y que cada vez tu alimento sea mucho más recto y entonces así encuentres un corte muy parejo. Bueno, entonces, una vez que ya tengo limpia la papa, como te decía desde hace rato, la voy a encuadrar. Cuando tú encuadres, puedes ir haciendo de lo más ligero a lo más amplio, ¿no? Y rectificar que lo estás haciendo de forma recta. Si crees que cuando encuadraste te fuiste
ligeramente de lado o porque el alimento siga estando de lado, ¿no? Entonces rectificas y puedes emparejar, ¿no? Vamos a suponer, ahí lo hice ligero, vamos a tratar de hacerlo otra vez, ¿no? Más ligero todavía, para que yo rectifique, ¿no? Quité solamente algo mínimo, pero que rectifique que esto cada vez va quedando mucho, mucho más recto, parejo, derecho, ¿no? Entonces de igual forma lo voy a hacer de aquí, de acá, así hasta verificar que yo voy a tener un alimento mucho más simétrico. Aquí en este caso, por ejemplo, ¿no? Lo tengo. Y entonces, ya que logré esta base mucho más simétrica, voy entonces a realizar el corte que te quiero explicar. Este corte se llama bastón o bâtonnet en francés. La característica que tiene es que de grosor, hacia donde me estoy haciendo, de grosor es aproximadamente de 1 centímetro a 0.7 milímetros. Y de largo es básicamente el largo de la papa, va de 6 a 7 centímetros. Entonces de largo no tenemos que retirar demasiado. Claro está en que dependiendo de la papa, aquí nos va a ir quedando un poquito más corto y en estas secciones centrales el corte va a quedar mucho más largo. No hay tanto problema en ese caso, pero lo que sí es importante es que sea simétrico, ¿no? No que a veces esté súper delgado y a veces súper grueso. ¿Cómo voy a lograr esa simetría? Por medio de la siguiente parte del corte. Entonces voy a empezar a sacar rodajas, o en este caso lo mejor es llamado láminas. Rodajas sería si yo lo hago así, ¿no? Como hace rato lo hice con el camote. En este caso son láminas porque estoy utilizando el alimento a lo largo. Entonces voy a hacerlas desde aquí de 1 centímetro a 0.7 milímetros para que me vayan quedando parejas y rectas. Entonces lo voy a hacer así, ¿vale? Y parejo, como decíamos desde hace rato. Puede ser que esa, como fue la primera parte, no me quede tan recta. Esta está mucho, mucho más pareja, ¿no? Pero todo depende de la forma inicial de la papa, ¿no? Entonces vamos a tener ahí. Y voy a poder sacar todavía una más en este corte. Si te das cuenta, puedo hacerlo de una forma segura, por esto que desde hace rato quedamos, si te acuerdas. Entonces aquí en este caso ya tengo la primera sección del corte. De esto es de lo que se trata. Después de cortarlo de esta forma, voy a volver a agarrar de 2 a 3, ¿no? Con las que te acomodes, para de ahí ir sacando las tiras, las cuales ya son los bastones que te estaba hablando desde hace rato. Ahora, puedes tú emparejar, ¿no? Un poquito más, encuadrar un poco más, si ves que en este caso todavía el alimento se está yendo no tan recto, ¿no? Y entonces a partir de aquí voy a hacer otra vez el mismo grosor de 7 milímetros a 1 centímetro, ¿no? Entonces corto. Y una vez de ahí ya tengo, estos son los bastones. Claro, lo que te dije desde hace rato, ¿no? De aquí no van a ir quedando tan rectos, pero por último, otra vez vuelvo a emparejar, ¿no? Entonces, con esos residuos, era lo que hace ratito te decía, tú puedes ir elaborando puré de papa, etc., ¿no? No necesariamente los tienes que tirar. Y ahí está. Si te das cuenta, entonces, este corte del que te estaba hablando, bastones o bâtonnet, es básicamente parecido como el de las papas a la francesa, ¿no? El corte de las papas a la francesa puede ser en este o uno más delgado, que después te voy a hablar de ello en otra clase, ¿vale? Entonces, de aquí continúo otra vez con la misma base. Voy a sacarlo de... Y entonces rectifico en lo largo, en este caso lo disparejo que estaba la papa, ¿no? Puedes hacer que desde aquí salga muy recta. A mí no me gusta hacerlo de un inicio tan recto porque siento que se llega a eliminar más contenido del alimento. A mí me gusta rectificarlo aquí, al final, ¿no? Que la verdad cuando agarras 2 o 3 no te tardas tanto tiempo, ¿no? Entonces ahí vas teniendo la sección de tu alimento y va para tu contenedor en el cual vas a mantener el alimento y no tener saturada tu tabla, ¿no? Por último, entonces voy a terminar con esta base, emparejo un poquito más. Voy a terminar con este alimento que es la papa, emparejo un poquito más. Y también le voy a dar una fritura, básicamente para que me quede lo que le llamamos nosotros papas a la francesa, ¿no? Y entonces de aquí otra vez rectifico en emparejar a lo largo para que una característica importante de este corte, ¿no? Aquí esto es importante, obsérvalo, es que no quede así, ¿no? En final de triángulo o de punta, sino que quede recto. Eso es lo importante dentro de un bâtonnet. Entonces lo alineo y emparejo y entonces ahora sí ya tengo bastones rectos, ¿no? Que aquí me falta un poquito más, ahí está, ¿no? Ese es el punto importante que te comentaba desde hace rato, ¿vale? Y entonces
Después con este alimento voy a aplicar otra vez la fritura como hace ratito en ese método de cocción. Tercer corte de esta sesión. Este corte es aplicado específicamente en papa y se llama noisette. La palabra noisette del francés es básicamente avellana, esa es la traducción. Sin embargo, pues a lo que hace referencia este corte es a que es redondo, parecido como una avellana. Para eso vamos a utilizar la parisine que te estaba diciendo desde hace rato o cuchara parisina. En este caso es ligeramente filosa, no demasiado, pero va a funcionar en cuanto a la presión que tú hagas hacia el alimento. Entonces, vas ya pelado tu alimento, lo vas a hacer recto, ¿no? Como desde hace rato. ¿Qué significa que lo vas a hacer recto? Que vas a encuadrar, acuérdate, ya me entiendes a lo que se refiere. Y entonces voy a aplicar fuerza para perforar la papa y que me empiece a salir esta base redonda. Básicamente no quedan al 100% una esfera, pero quedan más o menos como una media o 3/4 de esfera, ¿no? Entonces lo vamos a realizar. También es muy utilizado esta base del parisien, lo que te decía, ¿no? Los primeros pueden llegar a quedar un poquito más rectos y conforme vas avanzando a la papa te empiezan a quedar un poquito más esféricos. Y también es muy utilizado esto con las frutas, por ejemplo hacer parisien, en este caso esta parte ya la voy a eliminar. Puedo hacer por ejemplo parisien de sandía, melón, ¿no? Que es bastante común, ¿no? Entonces, como te decía, no queda al 100 totalmente redondo, pero sí una media esfera o 3/4 de esfera, ¿no? Que es básicamente la forma en la que estamos buscando. En este caso, la cocción que se le da a este tipo de corte es enfocado en la papa, o es fritura o puede ser también un hervido. En este caso yo voy a continuar con las frituras, que es lo que te he estado hablando en la clase del día de hoy. En este caso, cuando ya llegas a una parte de residuos lo eliminas y ve cómo queda, cómo va tomando la forma la papa, ¿no? De ahí voy a pasar ahora a esta nueva sección. Poco a poco la terminas. Claro que para este corte también va a tener algo de merma o de residuo, pero lo mismo que te he estado diciendo todo el tiempo desde hace rato, ¿no? No significa que lo que me queda de papa ya no lo voy a usar, sino que lo puedo aplicar para hacer otro tipo de preparaciones. Voy a continuar así con la papa y para posteriormente hacer su cocción en fritura de igual forma. Bueno, entonces voy a hacer la fritura de los dos cortes de papa. Primero voy a empezar con los bastones. Ya está mi aceite en temperatura. Hay que tomar en cuenta que como el bastón es un corte mucho más grueso, entonces va a tardar más tiempo. Primero voy a hacer los bastones y después voy a meter lo que fue las noisettes de papa, ¿vale? Ya tengo aquí preparado mi plato con papel para poder sacar la fritura. Aquí en este caso, como te decía, no va a ser tan rápido. Solo debo de estar al pendiente de cuidar otra vez lo que te decía. Los grados en los que está mi aceite. Ahorita bajó, a pesar de que observamos que tenga buena burbuja, pero sí le voy a subir a la flama porque bajó debido a que puse bastante papa, ¿no? Básicamente toda la que me resultó, ¿no? Y aquí en este caso entonces no va a ser solo segundos a algunos minutos, sino sí van a ser más del doble, ¿no? De los minutos que estábamos usando hace ratito para las chips. Voy a procurar también estar moviendo, no tengo que hacerlo tan constante como en el caso de las chips, por la delgadeza de las chips, pero sí lo voy a estar moviendo. Terminando la fritura, si te das cuenta, cuando termino la burbuja en el aceite es muy ligera y el color que debemos de tener es un color dorado ligero, ¿no? Voy a dejar que se escurran y ahorita las vamos a presentar en un plato para comparar todas las consistencias, como te decía. Después de ahí vamos a continuar con la fritura de las noisettes. Si te diste cuenta, entonces lo que te mencionaba desde hace rato, ¿no? Va a tardar mucho más cuando nosotros hacemos este tipo de preparación, que es algo más gruesa, a diferencia de las chips que son delgadas.
terminando con la última fritura de las recetas del día de hoy. Las noisettes de papa, acuérdate que te comentaba, ¿no? Entonces ya en su mayoría están listas. Baja el grado de burbuja, como te indiqué desde hace rato, ¿no? Cuando el alimento empiece a estar en la cocción adecuada. Por último, entonces, ahorita vamos a analizar las texturas, ¿no? Derivadas de la fritura, recordar los grados centígrados, qué hacer y qué no hacer. Entonces, por último, vamos a analizar los resultados, como te comentaba. Aquí están las presentaciones de las preparaciones que hicimos hoy. Es importante, no te olvides de sazonar, que desde hace rato te dije, solo con sal resultan muy bien las preparaciones que hicimos el día de hoy. Sin embargo, también puedes tener alguna opción, como por ejemplo agregarle un poco de perejil seco o tomillo, ¿no? También le va bastante a la preparación. Si así lo deseas, lo puedes utilizar. Curry en polvo o paprika también nos ayuda, ¿no? En este caso yo estoy utilizando perejil y tomillo secos. Sin embargo, pues bueno, antes de ello, además de esta situación del sabor y sazonarlos, el punto muy importante es lo que te decía, ¿no? En este caso, la preparación en chips, vemos la diferencia de colores adecuado, que aunque algunos grados puede estar un poquito más café, es muy ligero, no hay problema, pero nunca debemos obtener algo así, ¿no? Que fue lo que te dije que iba a dejar a propósito para ver las diferencias. ¿Qué va a pasar? Pues aquí vamos a obtener demasiado amargor en la preparación, ¿no? Si están crocantes, como nosotros estamos buscando, si te das cuenta, pero el sabor se va a ir modificando. Bueno, las chips, como es un corte muy delgado, va a estar crocante por fuera y crocante por el centro, totalmente, ¿vale? Sin embargo, si las comparamos con nuestra segunda preparación, en este caso vemos cómo es entonces un bastón, ya lo observas, muy bonito, muy uniforme, ¿vale? Por fuera va a ser muy crocante y por el centro va a ser suave. ¿Por qué? Porque es un corte mucho más grueso. Y la fritura sí te va a dar la parte crujiente de afuera, sin embargo, en el centro todavía va a quedar un poquito suave, ¿no? No demasiado, que eso es una parte importante. Observa que es también específico en el que tienen que ser rectos, ¿no? Si tú agarras un bastón, no tiene que caerse por los costados, o sea, no tiene que aguadarse, sino significa que utilizaste mal la temperatura en la fritura. Y por último, las noisettes que te comentaba. En este caso, las noisettes que te dije que son medias esferas, van a estar en una consistencia igual que el de las papas a la francesa. En este caso son crujientes por afuera, suaves por el centro, ¿no? Y la característica pues es que tiene otro tipo de presentación. En cuanto al noisette, quería comentarte también, es más fácil sacarlo de alimentos que son mucho más suaves, por ejemplo la sandía o el melón que te decía, es mucho más fácil. En este caso, para la papa cuesta un poco más de trabajo y llegas a tener un poco más de desperdicio, pero también es aplicable, ¿no? Entonces, bueno, estas fueron las preparaciones que realizamos el día de hoy. Por último, lo que te decía, esto es crocante, ¿no? Y correcto, ¿no? Como suena, ¿no? Tú lo logras percibir, eso es lo correcto que debemos obtener, ¿vale? Bueno, entonces, por último, ¿qué debes hacer cuando vas a elaborar una fritura? Verificar las características de tu alimento, qué tan duro es y si está totalmente crudo, además de verificar el tamaño que tiene. Otro punto muy importante es que debes de respetar la temperatura. Quedamos que la estándar es 180. Sin embargo, si tienes un alimento muy delgado, como hace rato, 178, 177, es pasable, como el caso de las chips. Cuando estás hablando de un alimento que es mucho más grueso y que también al mismo tiempo es duro, como en el caso de la papa, noisette y bastón, en ese caso debes de tener cuidado. Uno, de que va a ser un poco más de tiempo, y dos, de que la temperatura no baje de 180, en ese caso 185 o 187, te va a beneficiar bastante para obtener esas características. Recuerda que el tiempo de cocción fue unos minutos más, alrededor de 7 minutos para los cortes gruesos, y estamos hablando de segundos hasta minuto y medio, probablemente en lo que son los cortes delgados de las chips. Bueno, pues esas fueron las técnicas y métodos de cocción que vimos el día de hoy. Yo soy la chef Margarita Ramos. Muchas gracias.